Vamos a pasar a la palabra y vamos a Marcos 7. Marcos 7, versículo 5, ¿sí? Marcos 7, 5, quiero que pongan mucha atención en lo que vamos a leer. Y que también prepares Juan 8, versículo 32, ¿sí? Juan 8, versículo 32. Primero vamos a leer Marcos 7, versículo 5. Antes de leerlo, quisiera introducirte un poquito a lo que estaba sucediendo. El Señor Jesús dice que había ido a Jerusalén, ¿sí? Pero se juntaron los fariseos y los escribas, pues que estaban también ahí en Jerusalén, y se juntaron todos al saber que Jesús andaba ahí. Y los fariseos y los escribas, al ver que los discípulos del Señor comían con las manos sucias, no se lavaban las manos para comer, ¿sí? Empezaron a criticarlos, empezaron a criticar al Señor Jesús y a decirle, bueno, ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias? ¿Por qué no se lavan si saben que es una tradición entre nosotros, ¿sí?, comer con las manos limpias? Entonces ellos tenían la costumbre, el hábito de lavarse las manos cada rato, y no había coronavirus en ese tiempo, pero ellos se lavaban las manos cada rato, porque era una tradición, era una costumbre que ellos tenían. Bueno, por eso le preguntan en el versículo 5, le dicen los fariseos, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Nos brincamos a Juan 8, ¿sí? Juan 8, versículo 32, y dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿sí? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿sí? Hoy vamos a mirar estas dos porciones. Hoy vamos a tocar un tema pues muy interesante, muy controversial para algunos. Y hoy a lo mejor vamos a hacer algo que no hacemos. Tengo aquí un libro que dice, dejadlos son ciegos, guías de ciegos. Está muy bueno, si no lo han leído se los recomiendo. Está allá afuera, cómprenlo. Tengo una Biblia, versión 60, letra grande, ¿sí? Bueno, ya sea el libro, ya sea la Biblia, se lo voy a regalar
aquel hermano que después de haber leído estos textos me diga qué tema vamos a mirar hoy. Una sola vez, una sola oportunidad. Piénsenlo bien. Mientras oramos, me dan su respuesta. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque ciertamente, Padre, tu escritura nos ha dicho que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Padre, ayúdanos esta mañana, Señor, a conocer esa verdad desde el punto de vista de tu palabra, Señor. Desde el punto de vista que tú la ves. Solo tú, Señor, eres el que viene a quitar la venda de los ojos. Solo tú es el que tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Padre, tu escritura también dice que compremos la verdad y no la vendamos. Padre, ayúdanos a entender el propósito de esta palabra, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. A ver, rápidamente, si hay alguien que se atreva a decir qué tema va a ser. No hace daño. Tu palabra es la verdad. Compra la verdad y no la vendas. Rápidamente. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cómo? Bueno, era lo mismo. No, eso no, hermana. ¿Algún otro? ¿Nadie? Una, dos. Quítate la venda de los ojos. Casi. Despertar. Lo que contamina al hombre. Sí, no. Pues siento decirles que me ahorraron un gasto. Me ahorraron un gasto, hermanos. No. Hoy tocamos. ¿Cerramos? No, nadie. Muy lejos. Hoy tocamos el tema muy controvertido, hermanos. Si se dan cuenta, en Marcos 7, dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Sí? Y luego les dice en el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Hoy vamos a hablar de un tema, una tradición muy, muy arraigada en muchos hogares, en muchas familias, y que a lo mejor pudiera ser que en algunas de sus familias todavía estén, ¿verdad? Sí, hoy tocamos el tema de la Navidad, hermanos. Sí, hoy tocamos el origen de la Navidad. Hoy tocamos este tema muy controvertido. ¿Por qué está tan controvertido? Porque unos están a favor, hermanos, y otros en contra. Como el tema 18 días que tocábamos, ¿verdad? Pero es un tema que necesitamos que cada uno tengamos una mente abierta, tengamos un corazón dispuesto para analizar esta tradición, esta costumbre. ¿Sí están de acuerdo que es una tradición, una costumbre muy arraigada en el pueblo mexicano? Entonces,
pues al final tú eres el que decides, tú eres el que tomas la decisión, ¿sí? Hoy únicamente yo me voy a concretar a darte datos históricos, datos bíblicos de su origen, ¿sí? El origen de esta fiesta, el origen del árbol, el origen de dónde se empezó a hacer y cómo se fue transformando en lo que hoy es toda una tradición. Y no nada más aquí en esta nación, en muchísimas naciones, ¿verdad? Y también para que tú saques conclusión a quién realmente se está ofreciendo esta fiesta, a quién se está celebrando, ¿verdad? A quién se adora ese día, ¿sí? Que te quede bien claro una cosa. El propósito de esta plática, uno, no es hacerte sentir mal, si ya lo estás haciendo. Dos, es que entiendas que yo no te voy a decir si es bueno o si es malo celebrarlo, la decisión tú la tienes que tomar, ¿sí? Como dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, ¿sí? Tú sabes si obedeces o no a la verdad. Entonces el propósito no es decirte, está bien, hay que celebrarla, ¿no? O no, sino poner la verdad delante de ti y que tú tomes tu propia decisión. Amén, hermanos, ¿sí? Entonces, ayer escuchaba a un predicador tocando este tema y él decía, hoy en día no hay una sola nación que no celebre Navidad. ¿Es cierto o no es cierto? Ahí ya entramos en controversia, ¿verdad? Unos dicen que es cierto y otros que es falso. No, un país, una nación, ¿sí? Por lo menos te voy a dar 10 naciones las cuales no celebran Navidad y algunas ya lo están empezando a hacer, pero encubiertamente, otras disimuladamente como para atraer el turismo de fin de año, ¿sí? Pero por ejemplo te voy a decir, países que no celebran Navidad, Arabia Saudita, Argelia, ¿por qué? Todos estos países árabes, Irán, hay mucho, ahí la religión mayoritaria es el Islam, hermanos, y ellos no creen en esto, ¿sí? Tailandia, ¿sí? En algunos lugares ya empiezan a adornar, ahí poner sus adornitos, pero así empezamos en México, poco a poco, ¿sí? Nepal, Turquía, ¿sí? Algunos estados de Turquía ya celebran a escondidas de gobierno Navidad, pero tampoco es un país donde haya mucho arraigo de la Navidad. Corea del Norte, ¿sí? Allá también poco a poco ya empiezan a trascender los arreglos, a poner el arbolito a escondidas del gobierno. Allá es un delito todo esto, en Corea del Norte, ¿sí? China, ¿sí? Israel no celebra Navidad, hermanos. Japón, ¿sí? Entonces, no podemos afirmar algo que no es verdad. Dentro de las 100 verdades, si decimos 98 verdades y 2 mentiras, pues a la larga nos vamos comiendo las 100 verdades. Y van esas 2 mentiras ahí en medio, ¿verdad? Entonces, pues mira, son datos que tú los puedes buscar históricamente o en donde tú creas, hoy simplemente aprietas un botoncito y aparecen los datos, ¿verdad? Pero el origen de esta fiesta
apareció allá por el año 2600 antes de Cristo. ¿Sí? ¿Y dónde? En la palabra de Dios. Vamos a ver Génesis 9. Génesis 9, versículo 20 al 26. Fíjate dónde fueron los orígenes de esta fiesta. 20 dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sep y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás, y cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y en Canaán, y sea Canaán su siervo. Y tú vas a sacar conclusiones si empezó o no aquí con este acontecimiento, ¿verdad? Vemos como una acción trajo una consecuencia. Todas las acciones traen una consecuencia. Cam, ¿qué pasó? No honró a su padre. No honró a su padre y fue maldecido por Noé. ¿Sí? Bueno, la Biblia dice que la maldición alcanzará de generación en generación. ¿Hasta cuánta? De los que aman a Dios. De los que aborrecen a Dios, ¿verdad? Fue la maldición. Sí, porque eso de que tú vas a heredar el pecado de tu papá o de tu mamá, eso no, ya no. Dice: alcanzará la maldición hasta la 4ª generación de los que aborrecen a Dios. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a Génesis 10. ¿Sí? Génesis 10, versículo, le vamos a dar lecturas desde el 6, ¿sí? Y dice: los hijos de Cam, fíjate bien, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Hasta ahí nada más. O sea, ¿qué nos está diciendo la palabra? ¿Sí? Que después de que pecó al no honrar a su padre, Cam formó una familia. Y dentro de esta familia tuvo un hijo que se llamó Cus. Y este hijo engendró a un hijo que se llamó Nimrod. Y este Nimrod fue el primer poderoso en la tierra, dice. ¿Sí? ¿Por qué poderoso? Porque extendió un reino. ¿Cómo obtuvo ese reino? Él era muy diestro para la caza. ¿Sí? Y en aquel tiempo
se cuenta que, por ejemplo, el primer reino que él edificó, la primera ciudad que se apoderó de ella y fue el gobernante de esta ciudad, él lo hizo a través de la cacería. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Babel estaba llena de animales salvajes y él los cazaba y le guardaban respeto, le tenían respeto la gente porque él mataba a estos animales ahí en Babilonia, ¿sí? Por eso la gente lo respetaba. Pero a través del tiempo él fue apoderándose de ciudades, fue extendiendo su reino, ¿sí? Y al final la historia dice que llegó a ser un tirano, porque pues se le subió, ¿no?, el poder. Pero la Biblia dice que fue poderoso en esta tierra, ¿no? ¿Sí? Fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Este hombre se hizo poderoso rápidamente, ¿sí? Pero ¿qué crees? Que como no tenía una buena reputación, porque decían que era un tirano, murió este hombre. Y unos dicen que los propios babilónicos lo mataron. Otros dicen que fue su propio tío el que lo mató, ¿sí? Su tío Sem, hermano de Noé. No hay una afirmación clara de quién realmente lo mató. Lo que sí afirman es de que este hombre fue uno de los primeros hombres que fue destazado aquí en la tierra. ¿Sí? Fue uno de los que, ahí sí concuerdan, cómo murió, destazado, hecho pedazos, este varón. Pero como ya había un reino, bueno, antes de todo esto, se me pasaba a decirles un punto bien importante. Este Cus, que engendró a Nimrod, tenía una esposa. Su esposa se llamaba Semiramis, ¿sí? Y cuando este hombre se hace poderoso, Nimrod mata a su papá, a Cus, y posteriormente se une a su esposa de su papá, se junta con Semiramis, ¿sí? Se junta con ella. Ajá, su mamá vino a ser su esposa, ¿sí? ¿Sí? Fue incesto ahí, ¿verdad? Su propia madre vino a ser su esposa. La Semiramis era la esposa de Cus. Bueno, cuando este hombre toma por esposa, empieza a hacerse poderoso. Por eso mucha gente no lo veía con buenos ojos. Entonces cuando él muere, queda el reino volando, por decir algo, a cargo de la reina, que en este caso era Semiramis, ¿sí? Bueno, entonces la gente no estaba de acuerdo en que una mujer gobernara, no estaba de acuerdo en que esta mujer seguía con el poder. Ella rápidamente era muy inteligente, esta mujer, y traza un plan maestro para fortalecer el reino, ¿sí? Para fortalecer este reino, y empieza imponiendo un culto al dios Sol. Impone un culto al dios Sol, ella, y empieza a hacer ceremonias religiosas donde ofrecía al dios Sol o dios Mitra, que también le conocían de esta manera, y ofreciendo sacrificios humanos, niños que los ofrecían a este dios. ¿Cuándo lo hacían? Lo hacían el 21 de diciembre. ¿Por qué lo hacían el 21 de diciembre? Porque es el día más corto y la noche más larga. Hoy se le conoce como el sortilegio de invierno, ¿verdad? Este 21 de diciembre es muy conocido.
es el día más corto, ¿sí? Se le conoce como el sortilegio de invierno, ¿sí? Entonces, ella empieza a hacer este culto al dios Sol, y pues a la gente le agrada, o sea, mientras la gente tuviera días festivos, pues a ella, la gente le agrada celebrar algo. Pero para poder seguir gobernando, va más allá. Digo que su mente de esta mujer era muy astuta y tenía un grupo de sacerdotes que ella tenía al cargo del templo para poder seguir ofreciendo todo este tipo de fiestas, y ella se acuesta con uno de esos sacerdotes y después, curiosamente, pues desaparece el sacerdote, ¿verdad? Pero ella queda embarazada y hace correr la versión de que a través de un rayo del sol quedó embarazada. Por eso les dice el dios Sol, el dios Mitra, es Nimrod, es mi esposo. Entonces empiezan a correr todas estas versiones y la gente empieza a creer que ella realmente se embarazó de un rayo de sol, ¿sí? Y que creen que va a reencarnar el rey en ese niño que va a nacer. Va a volver a la vida, ¿sí? Entonces, este niño, ¿cuándo creen que nace? 25 de diciembre. Nace el 25 de diciembre y le ponen por nombre Tamuz. Y ahorita lo vamos a ver en la Biblia, ¿sí? Nace el 25 de diciembre y ella rápidamente cambia la celebración al dios Sol, la cambia para el 25 de diciembre, porque ese día nace Tamuz, ¿sí? Y les dice que ella tiene una visión, dice que una visión celestial, que posteriormente dice que vio caer un árbol, un árbol seco, y que de ese árbol iba a brotar un árbol pequeño. ¿Sí? Les dice esta idea, se las transmite a sus seguidores. Y entonces, a partir de que nace el niño, empieza a llenar de estatuas a Babilonia. ¿Cuáles eran estas estatuas? Era ella misma abrazando al niño, ¿sí?, con los pechos descubiertos, o amamantando al niño. Empiezan a poner estas estatuas en Babilonia y empieza a llenarlas, ¿sí? Y cuando se llegaba las ceremonias al dios Sol, ella empieza a adornar un árbol grande, un árbol gigante, ahí a las afueras de su casa empieza a adornar un árbol, ¿sí? Y le pone velas prendidas, y le pone frutos colgando en agradecimiento a las cosechas que el dios Sol les daba, ¿sí? Entonces todo esto lo hacía en honor al dios Sol Nimrod, y cuando terminaban los días de fiesta, celebraba unas orgías con la gente ahí, con las doncellas ahí abajo del árbol, y al final, cuando ya todo se terminaba, tomaban un regalo de los que ellas mismas traían para dárselo. Estos, cuando llegaban a este lugar, lo ponían bajo el árbol, ahí ponían todos los regalos, y al final ellos los repartían, y cada quien se iba con su regalo, ¿sí? Pero este Tamuz llegó a los 40 años de vida, ¿sí? Fue un joven
que también traía en sus venas la cacería, le gustaba mucho cazar, Tamuz, ¿sí? Y en un día que se fueron de cacería, se encontró con un jabalí de esos grandotes, ¿sí? Que la historia dice que le dio un golpe muy fuerte a este hombre. El jabalí le dio quiero yo pensar que fue ¿cómo se le llama? Ándale, un topón, algo así, ¿no? Y lo aventó en contra de un tronco seco que estaba. Y de ese tronco nació un arbolito. Cuando se quitó el árbol, estaba un árbol ahí, pequeño. A raíz de esto, después de la muerte de Tamuz, la gente empezó a, a llevarse un árbol cada fin de año para ponerlo en su casa. Y lo adornaban y lo tenían ahí, un árbol pequeño, ¿sí? Y esto fortaleció la tradición, esto fortaleció la costumbre al dios Sol, ¿sí? Entonces, Semiramis mandó que se le guardaran 40 días de ayuno y oración, por puras doncellas, por puras personas jóvenes que no estaban casadas, ¿sí? Esta tradición fue muy arraigada en muchos países y es muy arraigada en muchos países. Ahorita vamos a pasar a la palabra para checar esto, ¿sí? Y fíjate, cuando a través de los años los dominios, los reinos, los gobernantes fueron cambiando por diferentes culturas, por diferentes países, fueron cambiando, ¿sí? Por ejemplo, cuando el dominio ya no era ahí de los babilónicos, de ellos mismos, llegaron los egipcios y esta tradición la arraigaron, también ellos la hicieron suya, de ofrecer sacrificios al dios Sol, al dios Nimro y a la reina del cielo, decían ellos. Ellos ya le pusieron reina del cielo y en la Biblia viene también, ¿sí? Posteriormente, cuando los caldeos gobernaron Babilonia, ellos le cambiaron los nombres a Ra, a Baal, ¿sí? Pero ellos agregaron una tercera persona. O sea, aquellos dos que eran Nimrod y Semiramis, le agregaron una tercera persona, y en este caso fue a Tamuz. Hicieron una trinidad. Y esto es curioso, porque hace 8 días decíamos, el hombre siempre ha querido alcanzar la perfección, igualar a Dios. El diablo siempre ha puesto los medios para que el hombre crea que es una deidad. Bueno, ellos dijeron, bueno, vamos a poner una más y ya somos 3. Ya van a ser 3 nuestros ídolos, nuestros dioses, ¿sí? Los persas también celebraron a Nimrod, pero ellos le cambiaron sus nombres, ¿sí? Ellos le cambiaron los nombres y ahora ellos le pusieron a estos mismos personajes, le pusieron Zeus, Afrodita, Eros. Son los mismos personajes con nombre cambiado. Después de esto, los egipcios nuevamente retomaron el control, pero ellos volvieron a cambiarle el nombre. Ahora ya no eran Semiramis, ni Nimrod, ni Tamuz. Ahora le cambiaron a Osiris, Isis, Horus, ¿sí? Pero después de ellos empezaron los romanos y empieza su dominio y cambian a sus nombres, cambian a sus dioses por Venus, Cupido, ¿sí? Y quitan a Nimrod. Los romanos quitan a Nimrod. Lo hicieron a un lado y nada más dejaron a la reina del cielo y al niño, al joven. Quitan a un personaje, ¿sí? Y esta
Estos nombres, Semiramis, Tamuz, siguen siendo los mismos, pero a lo largo de toda la historia, estos personajes fueron cambiando nombres, ¿sí? Pero la festividad siguió siendo la misma. La costumbre siguió siendo la misma, ¿sí? La forma de hacerlo tiene los mismos principios y tiene la misma fecha, ¿sí? A Semiramis a lo largo de la historia y según la cultura que tú quieras estudiar, la puedes conocer como Venus, Astarot, Isis, Astartea, Acera, Diana, ¿sí? A Tamuz como Moloc, como Baal y diferentes nombres que ya te mencioné. Hoy en día puedes ver estas fotografías, estatuas de estos personajes en diferentes países, en diferentes lugares, pero los personajes siguen siendo los mismos. Por ejemplo, el Papa en su anillo papal trae a estos personajes, ¿sí? En su gorro también trae una fotografía de ellos, ¿sí? En Brasil, por ejemplo, puedes mirar la moneda de 2, de 5, de 10, de 50, de 100 reales que traen fotografía o imagen de estos personajes, ¿sí? En Estados Unidos, la Estatua de la Libertad, ¿quién crees que es? ¿Sí? Semiramis. Y tú puedes buscarla a través de la historia, puedes meterte de dónde sacaron esa imagen, de dónde la sacaron para hacer esta estatua, ¿sí? Aquí en México, pues la conocemos como María y el niño Jesús. Y ahorita lo vamos a ver por qué, ¿sí? Y así te vas a ir por países y vas a mirar que los personajes siguen siendo lo mismo. La fiesta sigue siendo la misma, ¿sí? Pero pudiéramos preguntarnos, toda esta historia, datos históricos, ¿cómo lo relaciono yo con la Navidad? ¿Verdad? Porque dijeras, bueno, pues sí, a lo mejor hay cierta razón, pero ¿cómo? En el año 325 o del año 400 después de Cristo, para no errar, pudiera ser años más, años menos, pero de que fue en el 400 después de Cristo, tomó el control del Imperio Romano Constantino, ¿sí? Y él estableció el cristianismo como la religión oficial, ¿sí? Él introdujo el culto a Semiramis y Tamuz bajo los nombres de Virgen María y Niño Jesús, ¿sí? Él fue el que instaló esta religión oficial, ¿sí? Y el 25 de diciembre se anuncia como el nacimiento de Jesús, ¿sí? Y la gente lo cree. La gente lo cree. Esto se hizo oficial, la Iglesia Católica lo hace oficial hasta el año 1609. Fueron poco a poco instalando esta tradición, pero en el año 1609 se hace oficial estos cultos, ¿sí? Al niño Jesús, a la Reina del Cielo, a María, ¿sí? Y empieza todo un proceso para llegar la Navidad a todos los países, que algunos por cuenta propia han dicho no han creído, pero toda esta fiesta se fue metiendo en las naciones, ¿sí? El árbol que adornaban en honor al dios Sol pasa a ser el árbol de Navidad, pero no inmediatamente, fíjate. Esto ha ido con el paso del tiempo, poco a poco
arraigándose en los países y han agregado cosas nuevas a esta festividad, ¿sí? El árbol de Navidad, por ejemplo, el primer árbol de Navidad que se vio ya este, eh, en los años a lo mejor más recientes, fue en Alemania en 1605. Ahí apareció el primer árbol de Navidad, 1605. En España, en 1870, y tú te vas a ir dando cuenta de esto. En Finlandia, en 1800. En Inglaterra, en 1841, pero primero lo pusieron en el castillo de Windsor, allá de los reyes, ¿sí? En Estados Unidos llegó hasta 1900. Entonces, ¿cuándo llegó a México? Después de 1900, porque nosotros adoptamos primero lo que llega a Estados Unidos. Y lo que Estados Unidos nos vende, pues está bien, ¿no? Entonces, antes de 1900, busca en la historia mexicana, no te vayas tan lejos, busca en la historia mexicana si alguien ponía un árbol de Navidad. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y ha ido mejorando, toda esta fiesta la han ido agregando personajes, ¿sí? Y curiosamente a la festividad fue agregado un gran personaje, para algunos, Santa Claus, ¿sí? ¿Y existió o no existió? ¿Sí? La niña dice que no y dos dicen que sí. ¿Sí? Bueno, este hombre, sus orígenes, realmente su nombre se llamaba San Nicolás de Bari, ¿sí? San Nicolás de Bari. Existió entre los años 1700 y 1800, ¿sí? A finales a lo mejor de 1700 y a principios de 1800, ¿sí? Era un sacerdote católico, ¿sí? Que existió en Turquía, su país de origen, Turquía, ¿sí? Pero este hombre pues no tenía hijos porque pues, los sacerdotes no se pueden casar. Entonces este hombre, como no tenía niños, le daba regalos a los pequeños, le daba sus regalitos ahí, ¿sí? Pero en aquel tiempo, allá en Turquía, a las mujeres, si se querían casar, se les pedía una dote para poderlas casar. Para poder tener marido, tenían que pagar y un buen dinero. Aunque fuera un mal marido, tenían que pagar un buen dinero, ¿verdad? Y en ese tiempo dice que este hombre conoció a tres niñas que su papá no tenía cómo pagar ese dinero, esa dote, no tenía para pagar ese dinero y entonces él adopta a estas tres pequeñas, las adopta y cuando ellas lavaban su ropa, colgaban sus calcetas, él iba y les ponía monedas de oro en las calcetas. ¿Sí? ¿Te suena, verdad? ¿Te suena un poquito cómo, de dónde surge la tradición? Bueno, pero pues se murió este hombre y se acabó todo, ¿no? Se acabó. Pero a finales de 1900 más o menos, se empezó a escuchar que este personaje tomó fuerza. Este hombre tomó fuerza después de muerto. Se empezó a escuchar y a relacionar su existencia con un carruaje tirado por renos, ¿sí? Y se empezó ahí a escuchar que un hombre llegaba el 25 de diciembre. Pero fue hasta 1926 donde una empresa de carne
eh, hizo una gran promoción y tomó como su representante o su cara oficial de esta empresa de carne a este hombre Santa Claus, bueno, a este personaje, ¿verdad? Fue allá en 1926, empezó una campaña con su figura y empezó a decir que él vivía en el Polo Norte, no, que no había muerto, él vivía en el Polo Norte. Así empezó la leyenda de Santa Claus. Bueno, en 1931, Coca-Cola se apropia de la figura de Santa Claus, lo hace suyo en 1931 y empieza una gran campaña donde lo nombra el padre de la Navidad, ¿sí? A lo que ahora tú conoces, ¿sí? Lo convierte en el padre de la Navidad, ¿sí? ¿Y qué crees? Hoy en día, este personaje es el invitado de honor de la Navidad. ¿Cierto o falso? ¿Sí? Este personaje es el principal invitado a la Navidad. Pero lo preocupante y lo difícil de creer es que este hombre, este personaje, ocupa, ¿sí?, un lugar muy importante, que los que no conocen de Dios le han dado, ¿sí? Este vino a desplazar a María y al niño Jesús. Él los vino a desplazar, ¿sí? Porque hoy es más importante la visita de Santa Claus que el nacimiento que se celebra de Cristo, dicen, ¿sí? ¿Por qué ha venido a desplazar todo esto, este personaje al niño Jesús y a María, según los católicos? ¿Por qué? Porque fíjate, él lo consideran mucha gente, a lo mejor no abiertamente, pero sutilmente lo consideran igual a Dios. Y te voy a decir por qué. Porque hoy los padres que no conocen de Dios le dicen a los niños: mira, este hombre es omnisciente. ¿Cómo está eso? Sí, no se lo dicen así abiertamente al niño, pero ¿cómo se lo están diciendo sutilmente? ¿Por qué? Porque él sabe todo lo que pasa en tu vida. Le dicen: mira, él sabe cómo te portaste, por eso te va a traer esto o no te lo va a traer. Para saber cómo te portaste tú, ¿qué necesita hacer ese hombre? Omnisciente, todo lo sabe, ¿sí? Y le dicen más, él es omnipotente. ¿Por qué? Porque no importa lo que le pidas, él te lo va a traer. Sí, tú te vas a endrogar, tú vas a ir a FAMSA, a Coppel, a Electra a pedir prestado, pero le vas a traer ese regalo, pero le estás diciendo que no se lo vas a traer tú, ¿se lo va a comprar quién? Porque todo lo puede, ¿sí? Porque todo lo puede, ¿sí? ¿Sí? Pero también es omnipresente, porque va a venir aquí, pero va a estar en Estados Unidos, ¿sí? Va a estar aquí, pero va a estar en China. Es omnipresente, le dicen. No te preocupes, pero si algún niño razona un poquito y le pregunta: oye, pero ¿cómo es que va a llegar si va a tener que viajar tan lejos? No te preocupes, él de que llega, llega, porque es omnipresente, ¿sí? ¿Cierto o falso, hermanos? ¿Verdad? ¿Y qué está ocupando? Un lugar que solamente es de Dios, porque solamente Él es omnisciente, omnipresente, ¿sí? Solamente Él es omnipotente porque todo lo puede, ¿sí? Pero a todo esto, ¿qué nos dice la Biblia, hermano?
¿Cómo pudiéramos afirmar que esta información a lo mejor realmente es verdad? Jeremías 10. Jeremías 10, versículo 1. Y aquí podemos también entrar en controversia. Podemos entrar en controversia porque pudieras decir, es que ahí no está hablando de eso, está hablando de la idolatría. Pero veamos qué nos dice la palabra. Dice, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel, ¿verdad? Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿Sí? Fíjate, el profeta Jeremías le está hablando primero a quién. Oíd palabra de Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. ¿A quién le está hablando el profeta? Al que conoce de Dios. La casa de Israel conocía de Dios. ¿Sí? La casa de Israel sabía quién era Dios. Bueno, a ellos les está hablando. ¿Sí? Tú sabes si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Tú te conoces. ¿Sí? Tú sabes si eres casa de Israel, tú sabes si eres cristiano. Bueno, si te dices cristiano, a ti te habla, ¿sí? No le habla al que no está, no le habla al que no conoce a Dios, sino a aquel que sí le conoce, ¿sí? Y vemos, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones le teman. ¿Qué iba a pasar? Bueno, estaba pasando que Dios le estaba diciendo a su pueblo, no aprendan esas tradiciones, no aprendan esas costumbres que nada bueno te van a traer, no celebres ese tipo de cosas que no te traen. ¿Sí? Ahora bien, si tú lees bien y atiendes a la voz de Dios, dice el 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron obra de manos de artífice con buril. ¿Sí? ¿A qué te motiva esta fiesta? ¿A qué nos motiva? Al consumismo, hermanos. Al consumismo. ¿Sí? A eso motiva, al yo personal, a inculcarles a los niños que pueden obtener algo, que tienen derecho a recibir un regalo, ¿sí? A eso les está motivando, ¿sí? Al yo personal. ¿A qué te motiva esta fiesta? Hoy en este tiempo, a que te gastes lo poco que tienes, ¿sí? Por eso la palabra dice, no aprendas, ¿sí? No aprendáis el camino de las naciones, no aprendas para que no se las enseñes a tus hijos. ¿De quiénes heredamos todas estas costumbres?
de nuestros padres. Ellos fueron los que nos enseñaron. Y al ratito tú que estás conociendo la palabra de Dios, que a lo mejor hasta el día de hoy no sabías, ¿sí? Qué bueno que hoy estés aquí escuchando la palabra de Dios. Dios no te va a juzgar por lo que hiciste tiempo atrás, te va a juzgar por lo que vas a hacer de hoy en adelante. ¿Por qué? Porque de hoy en adelante ya no hay ignorancia, ¿sí? Hechos 15 dice, pasando Dios los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ¿qué? A que se arrepientan. ¿A quién? A todos los hombres y mujeres. Pasando Dios los tiempos de esta ignorancia, sí, lo hacíamos porque no conocíamos. Yo lo hice, hermanos. Sí, yo ponía mi árbol de Navidad bonito ahí. Y se ve bonito, ¿cierto o no? ¿Sí? Con sus luces, todo. ¿Sí? Pero cuando entendí la palabra de Dios, dije no, porque ahora sí, ya tengo conocimiento, ¿sí? Por eso no aprendas para que no se las enseñes a tus hijos. Después, ¿cómo les vas a decir que esto no agrada a Dios? Ahora, tu responsabilidad es mientras ellos tienen uso de razón, después del uso de razón, ellos son los que van a dar cuentas con Dios. Pero si tú hiciste lo que estaba en tus manos, si tú los creaste bajo los mandamientos de Dios, dice la palabra de Dios, Ezequiel 18, que ellos, Dios no te va a juzgar por los pecados de ellos. El alma que pecare, dice, esa morirá. Si ellos saben, conocen la Escritura y no lo obedecen, ya no es problema tuyo. Tú le enseñaste la Escritura, pero ellos no quisieron tomar sus decisiones. ¿Sí? Bueno, Ezequiel 8. Ezequiel 8, versículo 14. Fíjate bien lo que dice aquí. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Fíjate qué curioso. Habían pasado cientos de años, miles de años, y vuelve a aparecer la tradición de endechar a Tamuz, o sea, de celebrar a Tamuz. Entonces, vemos que esta tradición fue arraigada, ¿sí? Ahí estaba, ¿sí? Pero no importan los años que hubieran pasado, ahí estaba una vez más Tamuz celebrando su fiesta. Allí estaba una vez más, dice que mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz, o sea, celebrando, no sé, su muerte, su nacimiento, pero ahí estaban. Muchos años habían pasado y la tradición continuaba, ¿sí? Pero el 15, fíjate lo que dice el 15, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estas. Hoy en día, hermanos, esta festividad se ha corrompido. Ezequiel 8:15, ¿sí?
¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Hoy en día esta fiesta, hermanos, es una abominación a Dios. Se ha convertido en una abominación a Dios, ¿sí? Hoy se está cumpliendo. Santa ocupa el lugar de Dios. ¿Sí? ¿A quiénes esperan toda la mayoría, sobre todo los pequeños, que se den las 12 de la noche? ¿Están esperando que nazca el niño Jesús? Están esperando que llegue el gordito, ¿verdad? Sí, hermanos, tristemente eso. ¿Y qué dice la palabra? Abominaciones mayores que estas verás. Y estamos viendo una escena ahí, veíamos a las mujeres a lo mejor sentadas, estaban ahí celebrando, a lo mejor religiosamente, ¿sí? A lo mejor tranquilas, pero hoy en día esta festividad se ha convertido en muchas cosas menos en la festividad a Dios. Pero fíjate, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. ¿Dónde estaban? En el templo, ¿sí? Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el y sus rostros hacia el oriente, y y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Fíjate. Hoy en día todo esto se está cumpliendo, hermanos. Todo esto se está cumpliendo. Muchos que se dicen siervos de Dios están dando la espalda al templo y a Dios. ¿Por qué? Porque están adorando al Dios Sol. Porque se dejan llevar más por la tradición, por la costumbre, que realmente por lo que dice la Escritura. Y vamos más adelante, Deuteronomio 12. Deuteronomio 12, 1 al 3. Dice así: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. O sea, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que guardemos sus mandamientos, ¿sí? Que les había dado. ¿Cuándo? Todos los días que estemos sobre esta tierra, que guardaren sus mandamientos, ¿sí? Y a nosotros nos está diciendo lo mismo: guarda los mandamientos. ¿Cuándo? Toda tu vida que tengas sobre esta tierra. Destruiréis lo que heredaste. ¿De quién lo heredamos? De nuestros padres, de nuestras familias, ¿sí? Entonces, hermanos, esto es muy claro, ¿sí? ¿Para qué usaban estos lugares? ¿Adoraban a Dios? No, adoraban al Dios Sol, a la reina del cielo, Acera, a Semiramis, ¿sí? ¿A quiénes adoramos nosotros? ¿A quiénes rendimos culto?
el 25 de diciembre aquí en México? Al niño Jesús, a María, al árbol de Navidad y sobre todo a Santa Claus. Tristemente, sí, tristemente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Destruimos todo esto? Entonces ahorita voy a llegar y voy a destruir esto. No, hermano, no es físicamente. Primero sácalo de aquí, si es que lo celebras tú, si es que lo haces. Primero sácalo de aquí y de aquí. Y lo demás cae por sí solo. ¿Sí? Para que puedas ayudar a otros, empecemos por nosotros. Empieza tú. Fíjate lo que dice Deuteronomio 16, ahí adelantito, 16, versículo 21 y 22. ¿Sí? Porfa, tú eres más rápido, por favor. ¿Sí? Deuteronomio 16, 21 y 22. Dice así. ¿Sí? No plantarás, oye, escucha bien este texto, no plantarás ningún árbol para acera, ¿sí? Cerca del altar de Jehová tu Dios. Gracias. Cerca del altar de Jehová tu Dios que tú le habrás hecho, ni le levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Fíjate. ¿Qué dice la palabra de Dios? No plantarás árbol, ¿sí?, cerca del altar que tú has levantado a Jehová tu Dios. ¿A qué te suena esto? ¿Dónde has levantado altar tú? ¿Aquí o en tu casa? ¿Dónde oras a cada día? En tu cámara secreta, ¿sí? En una parte de tu casa. ¿Dónde ponen el árbol de Navidad? En una parte de tu casa. ¿Cierto o falso? ¿Y qué dice la palabra? No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová, tu Dios, que tú te habrás hecho. O sea, ahí en tu casa se supone que tú has levantado altar para Dios, para orar, para llegarte a su presencia, ¿sí? Para estar con Dios a solas. Dice, no, ahí no metas árbol a tu hogar. ¿Sí? Pero es que se ve tan bonito, hermanos. Se ve bien bonito. Es más, algunos pudieran argumentar, está en forma de triángulo y es la Trinidad, hermano. Otros dicen que es que es Cristo, que el árbol representa a Jesús, ¿sí? Eso dicen algunos, ¿sí? Pero la palabra dice, ningún árbol cerca del altar. Dios sabe el peligro que hay de compartir el mismo lugar para adorar a Dios y a los ídolos. Y es peligroso. Por eso Dios dice, no levantes árbol ahí, ¿sí? Dice, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Dios aborrece esta práctica. Hoy, santa es el ídolo al cual se le ofrece esta festividad. Es el ídolo, es el padre de la Navidad, como esta empresa dice, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que hacen?
creo el 19 de noviembre, creo, pues poner el árbol, ¿sí? Poner el árbol. Es que ya teníamos a Jesús ahí en la esquina. Sí, muchos lo hacen así, sí. Entonces, pues hoy podemos ver que la festividad de Navidad es una fiesta pagano-religiosa, hermanos, sí, que con el pasar del tiempo se ha ido adaptando a las épocas, pero sus principios, sus personajes siguen siendo los mismos, hermano. Han pasado cientos de años, pero los personajes principales siguen siendo los mismos. Han cambiado de nombres, algunos a lo mejor hasta de figura, pero si tú buscas una estatua de Tamuz y Semiramis hace 2600 años o hace 2000 años, por decirte algo a grandes rasgos, y la buscas hoy en día y la vas a encontrar, son actuales, las mismas fotografías, ¿sí? Las mismas imágenes, las mismas estatuas, ¿sí? Se han ido adaptando nada más a las épocas, ¿sí? Los nombres de los protagonistas cambiaron a lo mejor, pero son los mismos que iniciaron con esta tradición, ¿sí? Ya para ir finalizando, vimos que el principal objetivo de la Navidad es el consumismo. No, es que ya va a llegar diciembre y todo mundo está lleno de amor, todo mundo es amor, todo mundo le viene el espíritu navideño, sí, pero para comprar, no para buscar a Dios, hermanos. Sí, para gastarse su poco dinero que tienen. Pero hermano, es que diciembre es un mes tan hermoso, ¿sí? Con más suicidios hoy en diciembre, hermanos. Es el mes con más suicidios aquí en México. ¿Por qué? Pues porque se acuerdan de cosas que no hicieron, que pudieron haber hecho, se acuerdan de esos recuerdos que ya les hacen daño, se acuerdan de que pues a lo mejor se les murió un familiar. Y más en este diciembre se cree que va a haber más suicidios de los que normalmente hay. Hay muchas familias que quedaron incompletas, muchas familias que fueron tocadas por la pandemia, ¿sí? Y en este mes lo van a sentir. Le decía a mis familiares, hoy, el jueves que ya había pasado todo, les digo, hoy todavía estamos aquí, ustedes todavía nos ven, ustedes todavía platicamos y todo, pero lo peor va a venir mañana cuando te levantes y te des cuenta que ella ya no anda aquí en medio de ustedes, que ella ya no está aquí. Y este mes es muy propicio para recordar esas personas, para recordar ese tipo de situaciones, ¿sí? No, pero es bien bonito diciembre. Sí, hermanos, es el mes con más adulterios que hay, ¿sí? Checa el 23, 24 de diciembre, por ejemplo, en la Ciudad de México, no sé hoy cómo lo vayan a manejar, porque estamos en pandemia, pero la cola de carros para entrar a un hotel en México es espantosa. Lo que es este 24 y el 14 de febrero, no tienen idea, hermanos, de cómo está el adulterio en los matrimonios, ¿sí? Es el mes con más robos, este diciembre, ¿sí? Es el mes cuando sientes ese vacío, sientes que algo te falta, sientes que no hay esa llenura en ti. No, pero es el mes donde las familias se buscan. En el mes no, se buscan el 24 y el 31. Nada más, hermano. Unidad familiar, no, es cuando más distanciamientos hay.
Que ya se pelearon porque tú no trajiste nada, que porque tú estuviste trabajando todo el día y ella llegó y nada más se sentó a comer, y que tú no le hablas a tu cuñada, que tú no le hablas al marido de aquella, ¿sí? Pero según es la unidad familiar, es cuando más hay distanciamientos, hermanos, cuando más hipocresía se manifiesta en medio de las familias. Esa es la Navidad, ese es el espíritu navideño, hermanos. Que a lo mejor has escuchado otra cosa, bueno, ni modo, hermano, discúlpame, pero yo no te puedo engañar, ¿sí? Es que es el mes en que se acuerdan de Dios. ¿Se acuerdan de Dios, hermano? No, a ese muñequito lo ponen abajo del árbol ahí, el principal invitado es el gordito panzón ese rojo, ¿sí? El niño Dios, mira, se queda ahí después de las 12 de la noche, si bien le fue, antes yo recuerdo la costumbre que se tenía, se agarraba, se mecía con un rebozo, el muñequito ahí se tenía, y después de las 12 de la noche, a tu rincón, abajo del árbol, ¿sí? Y vamos a darle con todo a la fiesta, ¿sí? Y a las 3, 4 de la mañana, el cuñado ya le está faltando el respeto a la cuñada, ¿sí? El suegro ya se le está acercando a la nuera, ¿sí? Los problemas entre hermanos, golpes, patadas, pleitos, iras, contenciones. ¿O no lo viviste, hermano? Pues de qué familia vienes, me van a decir, ¿no? Era eso, hermano. Era eso, hermano, de veras. Y créanme una cosa, yo desde que tengo uso de razón ya un poco más grande, lo que era 24 y 31 casi nunca la pasaba yo con mi familia, siempre la pasaba con amigos, siempre la pasaba en las casas. Allá había una tradición en este pueblo que donde al que le tocaba el 24 de diciembre hacía un pachangón, y pues nos gustaba, porque ahí andábamos en las posadas y todo. Entonces no me puedan decir que no, hermanos, yo sí lo viví, sí pasé por ahí, y es el tiempo cuando de Dios no se acuerda, ¿sí? Invitan a todos, menos a Dios, hermano, ¿sí? Invitan a todos menos a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Estar alertas, hermanos, ¿sí? Colosenses 2. Colosenses 2, versículo 8 al 10. Colosenses 2, versículo 8 al 10 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Estén alertas, estén cuidando. ¿Por qué? Porque va a haber quien te quiera engañar, va a haber quien te quiera meter todo este tipo de filosofías, de huecas sutilezas. ¿Qué dice? Según la tradición de los hombres y no conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿sí? Entonces tenemos que estar alertas. Tú mismo contéstate. ¿Esta festividad es una tradición de hombres? Sí. Es una tradición. Tú mismo date la respuesta. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitamos a Jesús, porque en Él, dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Toda. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Tú no necesitas una Navidad para estar con tu familia.
para reunirte a comer con ellos. No necesitas una Navidad para darle un buen abrazo a tu hijo, a tu hija. No necesitas una Navidad para estar cenando con tu esposo. No necesitas una Navidad para estar con los hermanos conviviendo. Tú necesitas estar lleno de Cristo, porque en Él estamos completos. ¿Sí? No necesitamos nada de esto. Necesitamos, como decíamos hace 8 días, que el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, ¿sí?, esté en nosotros, que esté llenos de amor, pero de ese amor cristiano, de ese amor que solo Cristo es el que puede llenar tu corazón, ¿sí? Entonces la gran pregunta, hermano, ¿qué sería? ¿Qué hago si yo no puedo decidir en mi casa? ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago si yo no puedo decidir en mi casa? Ahorita voy a llegar y les voy a tirar su árbol, ¿sí? El día que me inviten a la cena del 24, no, porque yo ya no creo en eso. No, yo ya no les voy a cooperar, ya no participo, no voy a su cena, ¿sí? ¿Esa será la decisión adecuada, hermano? ¿No? ¿Qué dice la palabra? Busca Proverbios 16. Busca Proverbios 16, 6, y con esto terminamos. Es que entonces me van a invitar al 24, hermano. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en ese tipo de actividades? Es que mi familia ya planeamos que tenemos una cena en familia, ¿sí? No, nosotros sí invitamos a la familia, ¿sí? Es que es el único día que veo a toda mi familia. Proverbios 16, 6, fíjate bien lo que dice. ¿Qué dice? Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová el hombre que se aparta del mal. Con misericordia y verdad. Ay, hermano, entonces, a ver, ¿qué es la misericordia? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? No les voy a tirar su árbol, ¿sí? No voy a llegar y voy a patear sus regalos que a lo mejor ya tienen ahí. No, hermano, con misericordia. ¿Por qué con misericordia? ¿Cómo te trata Dios a ti? ¿Cómo te ha tratado? Porque por nuestros actos, ¿desde cuándo Dios ya nos hubiera desechado, hermano? ¿Desde cuándo ya no estuvieras aquí en la tierra, ya no estuviera yo? Pero la misericordia de Dios nos alcanzó. ¿Qué tengo que hacer? Ser lleno del Espíritu para que esa misericordia pueda fluir hacia ellos. Con misericordia y con verdad. Bueno, si hay ocasión de poder ir quitando toda esa tradición de las familias, qué bueno. ¿Sabes qué? Mira, la palabra dice esto, la Biblia dice esto. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, hermano, ¿no? ¿Y qué dice la Escritura? Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué tengo que hacer? Exponerte el Evangelio, la palabra de Dios, para que esa verdad alumbre tu vida, para que esa verdad venga a quitar esta tradición, estas sutilezas. ¿De dónde vienen? Del enemigo, de las familias, de los ministros hoy en día. Ay, no le creas, ese es un exagerado. Tú sigue poniendo tu árbol, ¿sí? Con misericordia y verdad. Así como Jesús te ha tratado, trata a tu familia, hermano, ¿sí? Hay que aplicar esa verdad en el momento adecuado.
Entonces, ¿voy o no voy? Pues hermano, puedes aprovechar ese momento. Si te llaman a cocinar, para con la que está al lado tuyo, empezar a darle el evangelio, la palabra de salvación. Si te sientas ahí, si te dan oportunidad, a ver, qué bueno que vamos a comer, qué bueno que vamos a tomar estos alimentos, pero ¿qué les parece si antes damos una acción de gracias, oramos a Dios y te levantas con la verdad y les dices, miren, Dios es esto? No necesitas aventarte todo un mensaje teológico, a lo mejor como el que acabamos de dar, no necesitas tardarte 1 hora, 5 minutos, hermano. 5 minutos con tu familia, haciéndolo razonar, meditar, ¿sí? Y así como se va metiendo poco a poco esa tradición en las familias, bueno, así ir quitando poco a poco, ¿sí? No, hermano, yo soy radical, voy y tiro todo. Hermano, no es así, hermano. Con misericordia y verdad, dice la Escritura, hermano. ¿Sí? O sea, no es de que, pues es que yo ya conozco, es que yo ya esto. Sí, hermano, pero muchos de ustedes a lo mejor no tenían esta verdad, no sabían. Pero ¿qué dice la Escritura? Bueno, Dios pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, sí Señor, me arrepiento de todo lo que he venido practicando, pero de hoy en adelante, tú eres el invitado de honor en mi vida, en mi casa. Dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes no sé a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí, hermanos? Amén. Meditemos un momento, hermanos, meditemos un momento. No está el conocimiento, no está por demás, pero el conocimiento no te va a ayudar, te va a ayudar que tengas a Jesús en tu vida, ¿sí? Dice la palabra de Dios que la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que te va a sacar adelante, el Espíritu es el que te va a llevar a tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado. ¿Sí, hermanos? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque tu misericordia es grande, Señor. Padre, hoy te pido, Señor, que toda esta enseñanza sea una bendición para nuestra vida, Señor. Padre, que tú pongas en la mente y en los corazones de mis hermanos y hermanas, Señor, el no envanecerse con este tipo de conocimientos, no envanecerse con este tipo de mensajes, sino darte la honra y la gloria a ti, Señor. Porque no está la gloria, Señor, en la sabiduría del hombre. La gloria está en conocerte a ti, amado Dios. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Sé tú, Señor, poniéndola en el corazón y en la mente de mis hermanos y hermanas, aquellas que no conocían este mensaje, Señor, que tú lo arraigues en sus vidas, Señor. Y aquellos que hasta este día no conocían todo esto, Señor, tu misericordia y tu bondad los alcance, Señor, y los lleve a tomar la actitud correcta, la decisión adecuada, Señor. En el precioso nombre de Jesús. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti. Amén, Jesús. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria
en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones. Tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra. Tú eres grande, oh Dios, Creador, Redentor. Mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones. Tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra. Tú eres grande, oh Dios, Creador, Redentor. Mi gloria es conocerte a ti, Creador, Redentor. Mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones. Tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra. Tú eres grande, oh Dios, Creador, Redentor. Mi gloria es conocerte a ti, Creador, Redentor. Mi gloria es conocerte a ti, Creador, Redentor. Mi gloria es conocerte a ti, conocerte a ti. Gracias, Dios. Gracias por darte a conocer en medio de nosotros, Señor. A ti. Gracias, Señor, porque tú eres el que viene y aclara Tú eres todas las grande, cosas, Señor. Señor. Muchas gracias, Señor. Poderoso. Gracias, Padre, porque tu palabra llega a tiempo, Señor. Muchas gracias, Dios. Yo te pido, Señor, por aquellos que han de escuchar esta palabra, Señor, que no sea un tropiezo para sus vidas, Señor, sino que sea, Padre, una guía para tomar las decisiones adecuadas, Señor. Muchas gracias, Dios, por lo bueno que eres. Gracias por lo que has hecho y por lo que harás, amado Dios. Ve con cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, llene sus vidas para que den testimonio de lo que tú estás haciendo en cada uno de ellos, Padre. Padre, y si en esta próxima semana, Señor, tenemos que convivir con la familia, Señor, que nuestro propósito sea, Señor, darte a conocer a ti, Señor. Que nuestro propósito, amado Dios, sea, Señor, mostrar las características de un hijo tuyo. Padre, toma la vida de mis hermanos, hermanas, Señor, que han de reunirse con sus familias en estas fechas de fin de año, Señor, y dales ese poder, esa autoridad para hablar de ti en medio de estas festividades, Dios. Sé tú, Señor, yendo con nosotros, Dios. Padre, porque tú no rechazaste al pecador, Señor. Tú extendiste tu misericordia hacia ellos. Tú dijiste que no viniste al sano, sino al enfermo. Sí. Tú no viniste al bueno, sino al perdido, amado Dios, de los cuales nosotros estábamos en ellos, Señor,
mas ahora por tu gracia has abierto nuestros ojos, Señor. Y yo te ruego que mis hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, den de gracia lo que de gracia a lo largo de este año tú les has dado, Señor. Muchas gracias, Dios, porque hasta aquí nos has traído, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén.